Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hoy vamos a hablar de conceptos metafísicos y astrológicos. Un batiburrillo de información que espero que pueda expresarlo bien. Para ello voy a utilizar un guión adaptado de uno de los capítulos de El universo convulso de Dolores Cannon, una autora que a mí me encanta. Mediante hipnosis regresiva, la gente emerge en el inconsciente y cuenta historias, cuenta información del espíritu, información de vidas anteriores, información del pasado. Cómo se maneja el cosmos en el lado etéreo, en el lado espiritual, en el lado esotérico. Por eso esa información, cuando intentamos trasladarla al plano físico, no hay palabras, no hay forma humana de expresarlo. Durante toda mi vida he sido astrólogo, una gran parte de mi vida me he ganado la vida como astrólogo y por tanto es algo que me ha hecho comprender que el universo no es tan simple como las 3 o 4 dimensiones. Estos conceptos no son fáciles de comunicar, como antes he dicho. No tenemos palabras, porque están a medio camino entre emociones, intuición, imaginación. El universo que no conocemos es mucho mayor que el universo que conocemos. Solo percibimos en 3 dimensiones y el tiempo en 4 dimensiones. Pero es que hay muchas dimensiones, muchas formas de expresión. Vamos a hablar, por tanto, de cómo el ser humano actúa sobre los planetas actúan sobre el ser humano siendo una unidad. Nosotros, todo el sistema solar, somos una unidad de acción y de reacción. Un maestro mío me decía que el ser humano, si actúa mal, si todo el colectivo humano, si el resto de los planetas actúan mal, pueden apagar al sol. Apagar el sol, apagarlo mediante las acciones negativas del hombre. ¡Qué barbaridad! Esto suena extraño. Sin embargo, en la misma medida, si los seres de la Tierra, además de los que existan, si existen en otros planetas, actúan armónicamente, positivamente, con la actitud creativa del pensamiento, viviendo en armonía, podemos hacer sublimar la energía del Sol, la energía de los planetas y cambiar de dimensión. Otra barbaridad. Cuentos de viejas, como decía aquel. Bueno, vamos a intentar comunicarnos en el nivel que nosotros conocemos y que, digamos de una otra manera, hemos prometido hacer. Cuando tú naces, querido amigo, imagínate, vamos a hacer una escena un poco de Hollywood. Cuando tú naces, vas a consultar a los señores del karma, a un consejo, a seres que ya han estado antes, que son más sabios que tú, que han vivido tus experiencias, y les dices, ¿cómo voy a tomar cuerpo en la tierra? Y entonces ellos te explican en qué fallaste, tú te das cuenta de que eras violento. Otro se da cuenta de que no era amoroso. Otro se da cuenta de que dejó a medias la creatividad. Sin embargo, también eras muy trabajador, tenías otras virtudes y otros defectos. Entonces, estos señores diseñan tu vida. Ese diseño de la vida está en la carta natal que se establece cuando tú naces, aunque parezca mentira. Pero claro, si tú eres violento, en tu carta natal ves que Marte, que es el planeta que rige la violencia, está mal aspectado. Marte te va a dar guerra todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya has sido violento en la vida anterior y con la actitud y la disposición que tiene Marte en tu carta natal te va a hacer que experimentes violencia, que vivas violencia, que expreses violencia. De esta manera, en esta oportunidad, a lo mejor consigues resolver ese conflicto. Si eras una persona que no amaba, Venus no va a estar bien en tu carta natal y por tanto vas a tener que experimentar hasta que en esta vida aprendas que hay que ser fiel, que hay que ser amoroso, que hay que ser sentimental en cada una de las experiencias de vida. Fijaros, al final en tu realización, en tu aprendizaje, en la experiencia de esta vida puedes pulir ciertos comportamientos. Todo eso está en la carta natal, todo eso está en el universo. La carta natal es la expresión del universo al momento tuyo de nacer. Ahora bien, imaginaros que yo he sido en la vida anterior violento. Entonces, en mi carta natal, yo tengo Marte muy mal aspectado.
Cualquier astrólogo diría, uy, este va a tener muy mal genio. Pues fijaros la alquimia del espíritu. Si toda la humanidad fuese armoniosa, si toda la humanidad fuera capaz de amar, de no ser violento, de que se acabaran las guerras, ese Marte de mi carta ya no me lleva a la violencia. Ya me obliga a interpretar lo que es Marte ahora de toda la humanidad alimentando la paz y el amor, ya no es violento. Por tanto, yo ya no expreso la violencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros construimos nuestra vida mediante el amor, el desamor, la violencia, el rencor, la excesiva riqueza, la pobreza absoluta, todas esas cosas las construimos nosotros y aportamos al inconsciente colectivo y a los planetas y al Sol esa información. Y esa información vuela a la galaxia, vuela al universo, vuela al cosmos. Todo está conectado. Ese es el misterio. Lo que vamos a hacer es contarlo a través de la hipnosis regresiva de una serie de personajes que se asoman a la terapia que hacía Dolores Cannon y que habla de todo esto. Va a ser algo interesante. Lo que os he contado os puede sonar a chino, pero si os crea inquietud habrá que investigarlo, ¿no? Bien, nosotros, queridos amigos, podemos apagar el sol. Nuestras acciones van impresas al sol. Cuando veis esas manchas negras enormes en el sol, esas tormentas enormes en el sol, no las produce un señor con barba que está ahí arriba, las produce el ser humano. Y podemos crear en el sol vida o muerte, recibir lo que hemos enviado, lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Si yo hoy mato, esa violencia se queda en todo el inconsciente, se queda en todo el sistema planetario, y mañana soy sujeto de violencia o me matan a mí. Si construimos otra forma de vida, los planetas se expresan de otra manera. Estamos en un punto crucial de nuestra evolución. Y estos conceptos hay que explicarlos bien, que igual no sé, o hay que entenderlos. Bien, vamos a empezar primero con el relato que habla sobre la posible vida en Júpiter y la posible vida en Marte. Hay vida en Marte, hay vida en Júpiter. Veamos lo que dice el testigo. Una vez me dijiste que no hay vida tal como la conocemos en los otros planetas de nuestro sistema solar en este momento. Eso es exacto. No hay vida humana, por no decir que no hay vida, porque la atmósfera de los otros planetas no es de tal naturaleza que sustentaría la vida humana, como se conoce en este planeta en este momento. Sin embargo, eso no significa que no haya vida en otras formas, como en forma espiritual o incluso en una forma avanzada o alguna otra forma física. Me han dicho que hubo un tiempo en que hubo vida en Marte. Hubo bastante civilización de seres humanoides allí. ¿Es eso cierto? De hecho, son los antepasados de vuestra civilización y de la vida en la Tierra, tal como la conocéis. Había formas de vida que ocurrían simultáneamente en ambos planetas. Sin embargo, el planeta marciano había sido estable y productivo durante un periodo de tiempo mucho más largo que su planeta hermano, que tenía un camino ecológico y geológico muy diferente. Marte se asentó y se volvió habitable mucho más rápido que la Tierra. Y sí, el proceso de siembra comenzó mucho más rápido y mucho antes en Marte que en el planeta Tierra. ¿Qué pasó que destruyó la vida en Marte? Había muchas opiniones diferentes en ese momento sobre quién debería tener el control del gobierno mundial y muchos tipos diferentes de tecnología que les permitían manipular el clima. Se desarticularon un poco sus propósitos y destruyeron su propio sistema climático, así como las habilidades que ahora se manifiestan en su planeta. También a ustedes le permitirían destruirlo si se les da la oportunidad. También me han dicho que aún quedan restos de vida en Marte. Hay elementos de vida en lo profundo del planeta que han logrado mantener su forma de vida.
Sin embargo, no son lo que llamarías humanos o humanoides, son algo diferentes, ya que su evolución fue por un camino diferente al que ustedes tienen en este planeta. Los seres viven dentro de estructuras en forma natural y también en estructuras fabricadas dentro del planeta. Me han dicho que hay ciudades debajo de la superficie de Marte donde fueron algunos de sus habitantes cuando la superficie se volvió inhabitable. Los seres viven dentro de estructuras en forma natural y también en estructuras fabricadas dentro del planeta. También me han dicho que cuando los científicos finalmente lleguen a Marte no se darán cuenta de que todavía hay vida allí. No lo reconocerán. Cuando los científicos lleguen a Marte, serán conscientes de muchas otras formas de vida, además de la que hay bajo sus pies. Para entonces habrá una mayor conciencia de que las formas de vida en Marte serán consideradas simplemente una forma de vida más. Ahora pasemos a otra parte del sistema solar. Estoy muy interesado en Júpiter. ¿Qué es el fenómeno llamado mancha roja en Júpiter? Hay muchas formas diferentes de expresión de vida dentro de este universo, de las que la conciencia humana simplemente no es consciente, de modo que existe una colonia que es una civilización en los planos superiores de existencia y deja su huella en vuestro nivel como una perturbación atmosférica. ¿Entonces no serían seres inteligentes tal como los consideramos? Son muy inteligentes, pero simplemente viven de una forma diferente. Su expresión no incluye aspectos constructivos y tecnológicos. Son muy evolucionados y civilizados. Sin embargo, no son tecnológicos. Alguien más me dijo que la relación de Júpiter con el plano terrestre era vital. ¿Tiene alguna información sobre eso? Hay muchos niveles diferentes de codependencia dentro de su sistema solar, ya que todo el equilibrio físico depende de que cada elemento individual mantenga su propio equilibrio. Simplemente en el plano físico, la pérdida repentina de cualquier planeta desequilibraría el equilibrio gravitacional de todo el sistema solar. Esto es lo que los extraterrestres nos han dicho sobre la Tierra. Que no debemos destruirla porque causaría grandes estragos en el universo y otras dimensiones. Eso es exacto. He oído que otros que nos observan no permitirían que esto sucediera simplemente porque alteraría el equilibrio de la galaxia. Eso es exacto, en el sentido de que los individuos que habitan los otros planetas de existencia tienen derecho a proteger sus civilizaciones y sus formas de vida de la intrusión. Pero ellos son más conscientes de estas cosas que nosotros. Eso es exacto, y por eso tienen derecho a proteger su civilización del daño causado por la ignorancia de un vecino algo rebelde. ¿Sabes algo sobre el origen del cinturón de asteroides? Hubo un tiempo en que este era un planeta que fue destruido cuando una estrella que pasaba provocó una colisión entre él y un meteoro que se interpuso en su camino. La colisión provocó la desintegración de este planeta. Con las propias fuerzas internas del planeta y las del Sol y otros planetas. Fue desgarrado hasta tal punto que simplemente quedó sin forma y por lo tanto se extendió en su órbita anterior
como partículas o asteroides. También escuché que pudo haber una raza de personas viviendo allí, y ellos mismos lo hicieron estallar. Eso no es exacto. La colisión fue un fenómeno natural que ocurrió no debido a la manipulación por parte de ninguna raza determinada de personas. A lo largo de todos estos años yo he estado leyendo, viendo, escuchando testimonios de que el Sol en su interior es frío. Lo han dicho algunos contactados, lo han dicho en el mundo espírita, contacto con los espíritus, y también lo dice en este caso el testigo que está sometido a hipnosis. Su inconsciente colectivo dice que en el Sol, dentro del Sol, hay vida, hay vida como la nuestra o parecida. Hay seres que viven, seres que se alegran, seres que viven, construyen sus experiencias. Lo que está fuera, que es la parte externa, es como si fueran nuestros cinturones Van Halen. Lo que pasa es que son energéticos y la diferencia de energía entre esos cinturones y el universo produce esa especie de fricción que se manifiesta en calor. Pero dentro, el Sol es frío. ¿Habéis oído esto alguna vez? El Sol es frío, amigos, según este testimonio. Habrá que investigarlo, porque antiguamente ha habido ciertos autores que han dicho que efectivamente el Sol está frío y les tomaron por locos. ¿El Sol realmente calienta? La verdadera energía del Sol no es el calor, sino de una naturaleza mucho más allá de lo que el entendimiento del hombre es capaz de hacer en este momento. El calor es simplemente la manifestación de un fenómeno mucho más complicado que la simple combustión. Esta es una transición de energía y el aspecto físico sería lo que llamáis llama o combustión. El calor es un subproducto. La verdadera realidad de esto es una transferencia y cambio de energías manifestadas hasta un nivel físico como calor y combustión. El Sol, tal como todo el mundo lo percibe, es un planeta gaseoso. En realidad, tiene una cultura debajo de los cinturones de gas que no se puede ver desde la superficie exterior. La gente en la Tierra no puede ver eso, ¿verdad? No, no pueden. No tienen idea. Simplemente suponen, como todos los demás, que se trata de una bola gaseosa sólida, pero todas las explosiones que ocurren en el cinturón exterior en realidad ocurren dentro de ese cinturón. Pero la parte central del planeta es igual que aquí en la Tierra. Tienen granjas, tienen casas, tienen gente, tienen civilizaciones, y todo eso está encerrado debajo del cinturón energético. Es algo similar al cinturón de Van Halen del planeta Tierra. Dolores Cano no sabe astrología y se lamenta porque en muchos casos los extraterrestres, los seres superiores, hablan de que siguen un patrón celestial, un patrón planetario o celeste. Es decir, que parece ser que el universo se rige por leyes y esas leyes se expresan en nuestro nivel todavía primario con astrología. La astrología es el movimiento emocional sistemático de los planetas, cómo esos planetas influyen en nuestra emoción, en nuestro espíritu, en nuestro sentimiento. La astrología empezó su origen en Babilonia, según lo que nos cuenta Dolores, el testigo, que se está sometido a hipnosis inducida por Dolores. Habla de cómo, mediante observación constante, veían cómo las constelaciones producían efectos emocionales, ambientales,
digamos, de comportamiento de la sociedad donde vivían. Y así fueron haciendo estadística. A través de esa estadística sabían que cuando Marte se ponía en la vertical del templo, se producía violencia o había una guerra. Y entonces dijeron, Marte es violento, Marte tiene que ver con la violencia. Sin embargo, cuando Venus alcanzaba un punto determinado, había amor, había afecto, había cariño. Y dijeron, pues Venus es amoroso. Cuando estaba Júpiter, había mucho calor. Y además había abundancia. Bueno, pues Júpiter le daremos, como está aquí y está durante un mes, le vamos a decir que Júpiter nos trae la abundancia. Y se dieron cuenta que a los 12 años volvía al mismo punto y dijeron, hombre, no os preocupéis, porque dentro de 12 años los graneros se llenarán. Eran listos, hacían estadística. Pero de repente venía Saturno. Señores, viene una peste. Hay que cuidarse porque Saturno cuando viene da dolor, da sufrimiento. Bueno, lo han superado, pero viene el maestro y dice, no, dentro de 28 años vuelve a venir, de nuevo retorna y va a haber otra vez dificultades. Y poco a poco se dieron cuenta de que sus vidas estaban en manos de los ciclos planetarios, de los movimientos de los planetas. De hecho, fijaros, hay un sello en Sumer, en la cultura sumeria, que ve el Sol con 11 planetas, porque uno parecer se destruyó, luego hablamos de eso, se destruyó ese planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Le llaman Faetón, le llaman Marduk, le llaman muchos nombres, le llaman Mayona, hay muchos nombres. Bueno, pues ese sello nos dice que ya en la antigua Sumeria conocían que el sistema solar nuestro tenía 11 o 12 planetas antes de destruirse el que, digamos, cuenta la leyenda. Sin embargo, nosotros hemos descubierto Urano en la Revolución Francesa, Neptuno posterior y Plutón todavía más tarde. ¿Sabían ellos más que nosotros, queridos amigos? La astrología siempre ha sido un interés para mí, aunque no soy astrólogo. ¿Cómo empezó la astrología? Parece que el estudio de las estrellas ha sido una fascinación para la humanidad desde tiempos inmortales. Encontré la respuesta de forma bastante inesperada durante una sesión de regresión de rutina. Una mujer regresó a una vida en la que era sacerdote en la antigua Babilonia. Se ha aceptado que Babilonia es donde se inició el estudio de la astrología. Nostradamus tenía unas efemérides que databa de los antiguos egipcios y babilonios. Después de que otra clienta pasó por una vida pasada y estuvo en el lado espiritual, fue llevada primero a la junta de ancianos que revisaría la vida que acababa de dejar. Se decidió que había actuado admirablemente y aprendido las lecciones que había venido a aprender. Ahora estaba lista para la siguiente tarea. Todo esto se resolvió de antemano y se discutió con la ayuda de los ancianos. Podrían sugerirle, pero no obligarla, a aceptar la tarea. Ella tuvo que decidir quiénes serían sus padres, dónde nacería. El mismo tipo de información la he recibido muchas veces antes. Pero esta vez dijo que también tenía que decidir el día, mes, año y lugar de su nacimiento. Entonces hice la pregunta que muchos otros me han hecho: ¿está la astrología involucrada en el proceso de toma de decisiones de un alma que regresa a la Tierra? Ella dijo que definitivamente lo era. Todo tenía que resolverse exactamente. Esto indicaría que incluso los nacimientos prematuros se programaban antes del nacimiento, porque las influencias astrológicas eran importantes en la personalidad del alma entrante. Probablemente también haya mucho más involucrado, porque no creo que entendamos todas las cualidades de la astrología y la numerología. Volviendo al Sol.
Lo vemos con telescopios como gases en explosión que se extienden de muchas maneras. No muy diferente a muchos de sus políticos cuya influencia es como zarcillos que irradian desde su base de poder. La influencia de su Sol es intencional y se ve afectada por la interacción entre esos elementos continentes, las energías que habitan tanto en la manifestación solar como en la planetaria. Se observan reacciones en el Sol que son resultado directo de las acciones perpetradas en vuestro planeta. Esto no quiere decir que todas las reacciones del Sol estén influenciadas por acciones de su planeta, porque también hay otros seres que rodean el sistema solar y que también influyen. Sin embargo, la influencia más inmediata y dramática sobre lo que ustedes llaman el Sol son las acciones de los seres de su planeta en este momento. Se están sintiendo atraídos hacia su planeta ajustes y correcciones para compensar los desequilibrios en su planeta en este momento. Los planetas, queridos amigos, son cintas magnetofónicas, audiovisuales que registran todo lo que hacemos, todo. Y toda esa información va al Sol. Cada planeta tiene una especie de computadora, imaginemos, vamos a ilustrarlo así, es mucho más complejo. Pero Mercurio rige, tiene una computadora que habla de la mente, de los procesos mentales, de cómo piensas, de cómo actúas. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que es el área intelectual lo registra Mercurio y luego se lo manda al Sol. Y el Sol al centro galáctico, y el centro galáctico al centro universal, del centro universal al centro cósmico. Un pensamiento mío de repente ha traspasado todas esas barreras. Pues sí. Eso es lo extraño, por eso seguramente a estas alturas ya has apagado el vídeo, porque dices, este está loco. Bueno, algunos lo cogerán, o algunos dirán, tengo que investigarlo. No hace falta que aceptes las cosas porque yo las digo. Investígalo. Venus registra los procesos del amor. Amor hacia el prójimo, eso queda en el planeta Venus, o desamor, también queda ahí. Los planetas, queridos amigos, registran todas las emociones y todos los sentimientos humanos, incluso la Luna, que es la primera órbita que tenemos que traspasar para salir de la Tierra. La Luna va alrededor de la Tierra. Bueno, pues todos esos registros no se pierden, quedan en el eterno presente, van al Sol y el Sol los emite fuera, van a Dios, al principio de las cosas, porque esa suprema inteligencia, o llámese Dios como quieras llamarle, experimenta, vive y crece a través de lo que estamos viviendo. Nosotros somos una chispa de ese gran Sol central. También dijiste que lo que vemos físicamente es solo una parte de ello, solo una manifestación, pero la verdadera cualidad del Sol es interdimensional. El Sol es como una grabadora. ¿Qué quieres decir? Graba. Es una fuente de energía que se construye a partir del pensamiento originado. Este pensamiento está registrado. Pensamientos para el universo en el que vives ahora. Con estos pensamientos que se graban en él, se proyecta el regreso al universo y se usan simultáneamente en conjunto. Pero es solo el dispositivo de grabación de nuestro sistema solar. No, una duplicación de muchos otros soles. ¿Quieres decir que todos los soles en los universos son dispositivos de grabación? Sí, es una fuente de energía. Es de la fuente principal de la que vienes. Es una duplicación, una versión inferior, un símbolo que habéis elegido utilizar para recordaros la fuente de energía de la que procedéis. Entonces la fuente de energía de la que venimos es simplemente una manifestación mayor del Sol, tal como lo vemos. Sí, mucho mayor. Pero el Sol también da vida a los planetas y a nosotros. Los soles también se apagan, explotan,
Hemos oído hablar de supernovas. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa con la información si es un dispositivo de grabación? Nunca se va, siempre existe, aunque no en el mismo plano. Hay otros niveles de conciencia que no son físicos. Esta información simplemente se transmite simultáneamente a estos otros niveles que no tienen ningún elemento físico destructivo. La información simplemente reside en otros niveles y está disponible para ser transmitida o retirada a un sol nuevo o en expansión en cualquier momento. En nuestro trabajo se nos ha hablado de muchos planetas que están registrando planetas. Algunas de las personas con las que trabajo los llaman hogar. Todo el planeta es un depósito de conocimiento. ¿Es este un concepto diferente? Es exactamente lo mismo. Es simplemente una diferencia en la manifestación del dispositivo. Tienes diferentes medios en tu ámbito de experiencia con lo que puedes grabar. Sin embargo, los dispositivos en sí no son la esencia de la grabación. Son simplemente una forma de almacenar y proyectar la propia grabación. Entonces controlamos el Sol. Bueno, realmente controlamos todo, pero no nos damos cuenta de ello. ¿Es eso cierto? Correcto. Su planeta está en proceso en este momento de cambio. Tú has pedido que esto suceda. Sabías que esto iba a suceder. Es como si nuestra alma, nuestro espíritu, o el subconsciente, como quieras llamarlo, acumulara toda la información a la que el ser está expuesto y fuera un dispositivo de grabación en un nivel más bajo y más pequeño. Entonces eso significa que los planetas son depositarios del conocimiento o registros en otro nivel. Y ahora estás diciendo que el Sol también registra información. ¿Significa esto que hay diferentes niveles desde el menor al mayor? Hay muchas formas diferentes de expresión. Simplemente estamos ilustrando que todo es de alguna manera una expresión y un registro de la realidad. Entonces, en el nivel simple que la mayoría de los seres físicos pueden entender, todo lo que nos sucede en nuestras vidas son simplemente experiencias que quedan registradas. Los planetas son registros de la gente. Los soles son registradores de los planetas. Es en efecto una cadena de registro, de modo que las experiencias individuales de cada persona son registradas colectivamente por el planeta. Luego el Sol registra las experiencias individuales de cada planeta. Los registros individuales de cada Sol, de cada planeta individual y cada ser individual se registran en una galaxia. Luego cada galaxia queda registrada en un universo, y luego se registra cada universo de modo que cada experiencia individual nunca se pierde, lo cual ilustraremos aquí con un pasaje de su Biblia. Dice que ni siquiera un gorrión cae de un árbol sin que Dios lo sepa. Y esto es literalmente cierto. Cada planeta es eventualmente registrado y conocido a través de los niveles planetario, solar, galáctico y universal. Si la gente entendiera esto, vería que no hay nada negativo ni positivo. Solo hay experiencias que se registran. Son simplemente lecciones que la gente aprende y se guardan en el banco de memoria total, supongo que así lo llamarías. ¿El banco de memoria colectiva o qué? Es el nivel de Dios. Muchas de las personas con las que trabajo han ido a estos planetas depósitos de conocimiento, donde no había nadie más que espíritus. Los llevaron allí para descargar información, por así decirlo.
¿Es eso correcto? Correcto. Era como si las únicas personas allí fueran los encargados de los registros. ¿Y son capaces de ayudar en la acumulación de conocimiento? Correcto. Dispersión. Dispersión del conocimiento. Me gustaría pensar en ello como en una computadora gigante. Alguna vez he contado que en Bilbao, cuando yo vivía en Bilbao, teníamos un grupo de conocimiento. Yo siempre estaba en grupos, investigando. He estado en tantos grupos y he salido en tantos. Es como un anfiteatro. Entro, salgo. Crecemos, aprendemos, nos dispersamos, volvemos a juntarnos, creemos. En fin, es una especie de mecánica que en mi caso siempre se ha dado. En aquel grupo yo me acuerdo una vez que estando haciendo meditación, psicografías, con la escritura automática, pues de repente había dos personas que decían que eran la reencarnación de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola en el País Vasco, que es el que creó los jesuitas, es muy importante. Y cuando estábamos después, veíamos los escritos y tú has sido San Ignacio de Loyola, el otro, tú has sido San Ignacio de Loyola. ¿Qué pasa aquí? ¿Los dos no podéis ser la misma reencarnación? No. Hay una experiencia que cuenta que es muy interesante, es la huella. Es decir, imaginaros en este tiempo que están encarnando en la Tierra más gente que nunca. Vamos a ser dentro de poco 8.500 millones. Porque vienen aquí a experimentar un cambio. La Tierra va a tener un cambio tremendo, traumático, pero a la vez elevando el pensamiento, elevando la frecuencia vibratoria de la vida y del ser humano. Y eso no se lo quieren perder los seres que viven en otros planetas porque quieren experimentar eso. Experimentar es conocer, es crecer. Imagínate que viene un espíritu de otro planeta, pero no ha vivido en la Tierra antes. Y va a ser, según su diseño de carta natal, según su futuro, lo que va a interpretar en la Tierra es el mundo político. Va a ser un político famoso. Bueno, ¿qué es lo que hace? Coge una huella. ¿Qué es una huella? Una huella es la experiencia que tuvo otro político y que falleció. Por ejemplo, dice, voy a coger la huella de Napoleón. La huella es las experiencias que quedan en el eterno presente, en el registro arcásico de Napoleón. Incorpora esa huella a sí mismo. Y a veces en la vivencia normal, él siente que es Napoleón. Pero ¿qué ocurre? Que otra persona de otra latitud también coge la huella de Napoleón y entonces dice, me ayuda a esta evolución en la Tierra porque yo no sé la política de la Tierra. Y de repente se encuentran los dos y los dos tienen la sensación de que han sido Napoleón. No han sido Napoleón. La información de las vidas anteriores queda ahí para ser utilizada en este proceso de cambio. Os suena raro esto, ¿verdad? ¿Ya cortáis el vídeo o seguimos? Porque la locura de lo que cuento en este universo tridimensional donde las religiones nos explicaron todo mal o muy sesgado, estas cosas que digo pueden romper los circuitos. Hablamos de eso hace muchos años. Era como una biblioteca de todas las vidas. La teoría detrás de la impresión es que un espíritu puede escanear y elegir de la biblioteca una vida para imprimirla en su alma antes de entrar en una encarnación. Esto suele ocurrir si van a iniciar una vida en la que necesitarán experiencias que no han tenido en su historia de vida. En lugar de vivir realmente la vida, es más fácil imprimir la vida. Me dijeron que la huella contiene todo lo que sucedió en esa vida, incluidas las emociones. Sería imposible decir que la persona en realidad no había vivido esa vida. Esto presenta una dificultad para el terapeuta de regresión. Pero también responde a una de las preguntas de los escépticos. ¿Por qué tanta gente dice ser Napoleón, Cleopatra y otros? Piensan que si muchas personas dicen que son la reencarnación de la misma persona, eso invalida la reencarnación. Pero no es así. Simplemente significa que varias personas eligieron imprimir la misma vida en su alma, antes de ingresar a nuestro mundo físico.
Fijaros, hemos dicho que los planetas, el Sol, todo emite información, la información que producimos los seres humanos, y luego repercute sobre nosotros. Todo es una bola de energía. Yo me lanzo una piedra y al final le cae a otro, o si la lanzo muy fuerte y rebota, me cae a mí. Eso es más o menos una forma grosera de decir que no se pierde nada. A este cambio planetario que estáis viendo ahora, del que hablaremos más adelante, haremos un vídeo extenso o varios vídeos sobre ese cambio planetario, porque es un cambio extraordinario, acuden seres de todos los lugares de la galaxia, se encarnan aquí, pero hay otros que actúan fuera, actúan en el cosmos, actúan en la periferia del planeta, actúan en nuestro sistema solar, seres con una altísima evolución. Vienen y mandan información, traen información de otros sitios para ayudar a ese cambio planetario. Vamos a hacerlo muy gráfico. Una nave inmensa, 8 veces superior a la Tierra, viene de un sistema galáctico donde existe amor, paz y armonía. Esa información que trae la quiere emitir a la pila que nos hace vivir, al motor de nuestra vida, al Sol. Vienen y emiten al Sol esa información, para que el Sol irradia hacia nosotros amor, armonía y paz, que viene de otra galaxia. ¿Os suena raro? Eso sí que es raro. ¿Ya habéis cortado el vídeo o seguís? Seguimos. ¿Que no os lo creéis? Ved este vídeo y empezar a pensar. Empezar a pensar qué hacen estas esferas inmensas junto a nuestro Sol. ¿Qué están trayendo o qué están llevando? Todo se comunica en el cosmos, en forma directa e instantánea y en forma mecánica, a través de otras civilizaciones que traen y llevan información. Queridos amigos, lo que estáis viendo, lo que vais a ver ahora, es un misterio, es un milagro. En los antiguos no podían concebir esto, pero ahora lo podemos fotografiar, lo podemos ver. No estaban equivocados los esoteristas y los que sufrieron persecución por hablar de una trascendencia y de una metafísica que no se entendía por los sentidos. Es extraordinario lo que podemos ver, extraordinario, y nos hace pensar. Miradlo, veréis. Se reportan nuevas y extraordinarias imágenes de las denominadas esferas de Dyson, las cuales fueron registradas a través de la sonda del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA, SOHO. Las sorprendentes secuencias fueron registradas entre los días 21 y 22 de junio de este año 2023, y en las mismas es posible observar a una descomunal esfera que proyecta una serie de largos filamentos hacia la superficie del Sol. Analistas e investigadores han venido sugiriendo la posibilidad de que la monumental estructura estaría absorbiendo energía del astro rey. En una toma panorámica del Sol, correspondiente al día 21 de junio, podemos apreciar que la esfera se encontraba muy próxima al polo sur. En la secuencia del día siguiente, del 22 de junio, con un acercamiento y con la aplicación de un filtro infrarrojo, fue posible observar con mejor detalle al inusual y misterioso objeto. Lo que usted observa en su pantalla corresponde a una toma acelerada registrada durante al menos 24 horas. En todo este tiempo, la esfera mantuvo los extraños túneles que se movían incesantemente mientras se encontraban conectados con la superficie del Sol. Fue en el transcurso de la década de los años 60 que el físico y matemático Freeman Dyson pronosticó que en el futuro serían observadas enormes esferas tomando energía del Sol. Un fenómeno que pudo ser comprobado y documentado por primera vez en la historia, el día 10 de marzo del año 2012, cuando la misma sonda, SOHO, claramente captó la presencia de una descomunal esfera absorbiendo energía del Sol y después se retira velozmente. El 17 de junio de ese mismo año 2012, fue captada nuevamente una enorme esfera que se aproximó al Sol. En esta ocasión, quedó documentado cómo incluso los rayos solares ven interrumpido su flujo al chocar con la estructura que se aprecia en color negro. Sucesivamente, con el transcurso de los años, han sido documentadas múltiples evidencias de estas enigmáticas esferas que son centenares de veces de mayor tamaño al de la Tierra. Hoy, podemos decir que ha quedado claro que estos objetos no pertenecen al sistema solar y que sus maniobras son controladas de manera artificial.
por lo que podemos establecer que se trata, sin duda, de tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, queridos amigos, hasta aquí un poquito lo que quería comunicaros. Os convoco al próximo vídeo, esto no ha acabado. Vamos a decir otras cosas que son todavía más fuertes de entender y de asimilar. Nada más, un abrazo, gracias por vuestra paciencia.